Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 13 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me vean no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que le engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Hermanos, vemos cómo Job intenta argumentar para con Dios todo el sufrimiento, todo lo que está pasando, sabe que le duele, sabe que le molesta. Recordemos cómo Dios le permite a Satanás que le quite todos sus bienes e incluso la familia, mueren sus hijos. Entonces él está pasando una situación bastante difícil con su enfermedad y añora cosas y también se pregunta cosas. ¿Hasta cuándo va a llegar con aquel sufrimiento? Él dice que tal vez su cama, al estar acostado en su cama, le va a calmar ese dolor que siente. Pero recordemos pues que eso está sucediendo porque Dios le permite a Satanás que toque a Job. Solamente le dice que no toque su vida. Pero Job está sufriendo mucho, sufriendo ese dolor, sufriendo la enfermedad, pero sobre todo, lo que más le hace sentir a Job, lo que más le duele a Job es no saber por qué razón. Desconocer el motivo por el cual está pasando aquella situación tan difícil que jamás se le esperó. Ser un hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, ser un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre que amaba a Dios. Y le vienen a suceder cosas. Entonces, así sucede en muchos de nosotros, nos pasan cosas difíciles que a veces no entendemos el por qué o para qué nos está pasando aquello. Podemos justificar, podemos decir todo lo que nosotros consideremos que debemos decir, cómo nos sentimos. Y muchas veces comparamos nuestra vida con la de otras personas, que porque a aquellos no les pasa lo mismo, si son peores o más malos que yo. Son una infinidad de argumentos que nosotros también le ponemos a Dios con respecto a nuestra vida, lo que nos está pasando, quizás las finanzas, quizás la pérdida de la familia, quizás la pérdida del empleo, quizás una enfermedad. Entonces preguntamos y cuestionamos mucho a Dios el porqué de aquellas cosas, máxime cuando estamos viendo que el tiempo transcurre y no sanamos, no se resuelven los problemas, no salimos de aquella situación difícil por la cual estamos pasando. Entonces,
Es lógico, es normal que preguntemos, Señor, ¿y por qué? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto siga? ¿Hasta cuándo vas a darme esa luz de que estoy llegando al final de esta situación y que pronto viene la bendición? No sabemos. Estamos preocupados, estamos afligidos por aquella situación por la cual estamos pasando. Dios sabe, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios está buscando fortalecer. El corazón no se debilita o no debería debilitarse a raíz de las pruebas. Debería de fortalecerse, de buscar más de Dios, de creer más en Dios, reconocer que nos hemos equivocado. Esa es la solución del problema. Porque mientras yo no reconozca que me he equivocado, voy a seguir cometiendo el mismo error. Pero si yo reconozco mi error, lo voy a poder corregir porque ya sé cuál es. Cuando Dios nos indica este camino, no. Tenemos que saber entender porque no hay bendición para nuestra vida en ese lugar. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, vamos a cuestionar por qué nos está pasando aquello. Si yo no he hecho nada, ¿por qué me culpan a mí? Si yo no estuve en ese lugar. Y preguntamos tantas cosas a Dios, tratando de argumentar qué es lo que, por qué nos pasa aquello, tratar de encontrar esa respuesta. Entonces, mi hermano, Dios sabe por qué nos lleva por ese camino. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón que busca Él. Ver si no solo es una emoción que se disipa en medio de la dificultad. Porque somos felices, gozamos, disfrutamos y estamos bien cuando todas las cosas están bien. Pero cuando comienzan a fallar, ahí es donde, por decir algo, Dios prueba nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si aún le amamos, o vamos a ser como la esposa de Job. Maldice a tu Dios, aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. No, hermanos, no es así. Entendamos, algo Dios está haciendo en nuestra vida. De algo nos está apartando. Sí, pero me está pasando tal cosa. Sí, de algo te está curando también. De algo te está sanando. Dice que nos cuesta poder comprender cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos toca? Clamar a Dios, esperar en Él, confiar en Él, hacer lo que a Él le agrada. En el camino, Él va a ir desarrollando de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a nuestra fe. Él va a ir desarrollando ese propósito que quiere en nuestra vida. Así que, hermanos, el argumentar para con Dios no es pecado. Queremos saber, queremos conocer el porqué de aquellas situaciones. Preguntémosle a Dios. Consultemos a Dios. Así como el pueblo de Israel consultaba a Dios y le decía, ¿iremos o no iremos a esa guerra? Dios siempre les contestó, sí o no. Esperemos ese tiempo de respuesta de Dios, que sabemos que va a ser una respuesta que nos va a dar victoria. Hermanos, depositemos nuestra confianza en Dios, a pesar de las circunstancias por las cuales estemos pasando. No importa qué tan difícil es. No importa que consideremos que es imposible de solucionar aquello. Dios tiene una respuesta, pero Dios tiene un tiempo en el cual te dará esa respuesta. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en tu vida, el por qué está pasando esto. Así que a confiar, a creer y a esperar en Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.